Una de las partes más complejas de crear contenidos para bienes raíces siempre es la de escribir guiones, porque tú puedes crear los mejores efectos, las mejores animaciones, pero si tu mensaje no llega a las personas adecuadas, no vas a obtener los resultados que estás esperando o que tus clientes están esperando. ¿Y cómo llegas con un mensaje correcto a las personas correctas? A través de un guión, a través de una estructura de comunicación. Porque para comunicar en bienes raíces debes conocer los distintos tipos de propiedades, los distintos perfiles de compradores, las distintas intenciones de compras. Debes conocer cada uno de los pasos que sigue un cliente desde que se interesa por adquirir una propiedad hasta que firma un contrato. Es un mundo vasto, un mundo extenso. Y en esta masterclass te voy a enseñar absolutamente todo desde cero. Te voy a enseñar el método que nosotros utilizamos para crear guiones poderosos para nuestros clientes acá en la agencia. Así que antes de irme a la computadora para hacerte la presentación, te agradecería mucho que te suscribas a este canal, porque acá nos dedicamos a la creación de contenidos para bienes raíces y te enseño absolutamente todo lo que vamos aplicando con nuestros clientes. Te doy la bienvenida a esta masterclass donde vas a descubrir el método definitivo para escribir guiones irresistibles y poderosos para bienes raíces. Antes de avanzar, te invito a que te unas a mi grupo privado. El enlace está en la descripción de este video. En ese grupo puedes interactuar conmigo directamente y allí comparto cosas que no publico en YouTube ni en ningún otro sitio. Vamos compartiendo cosas más técnicas, más avanzadas, que son las que principalmente utilizamos con nuestros clientes dentro de la agencia. Nosotros trabajamos con clientes en más de 12 países y en varios idiomas. Además, a lo largo de la clase te voy a mencionar que tienes que descargarte ciertos recursos para que los puedas utilizar, y esos recursos también están disponibles en la descripción de este video. Esta clase es para ti si eres corredor de bienes raíces, si eres creador de contenido para inmobiliarias, si eres un profesional de la construcción o si eres un apasionado por la creación del contenido que quiere empezar con el rubro de bienes raíces. Si no cumples ninguno de estos perfiles, lamentablemente la información que te voy a compartir acá no es para ti, porque todo este modelo que nosotros hemos estructurado es para trabajar exclusivamente con clientes inmobiliarios, con dueños de agencias, con constructoras, con corredores independientes o con cualquier persona que esté dentro del rubro de bienes raíces prestando un servicio. Y si no cumples ninguno de estos perfiles, lamentablemente la información que está aquí no te va a servir de mucho. ¿Qué vas a conseguir al final de esta clase? Vas a poder identificar el tipo de propiedad que estás promocionando. Vas a lograr identificar el tipo de cliente al que le vas a vender, tu cliente ideal. Vas a entender la intención de compra de tu cliente en un punto específico del tiempo. Y vas a saber en qué etapa del viaje de comprador se encuentra esa persona. Sobre todo cuando vas a hablar con un cliente, ya sea por llamada, por mensaje, en alguna reunión, cuando vas a interactuar, vas a poder interpretar en qué punto del viaje del comprador se encuentra. Y una vez que entiendas o que aprendas a identificar todo esto, vas a ser capaz de crear un mensaje poderoso a través de un guión bien estructurado. Y como bonus exclusivo te voy a dar acceso a mi GPT personalizado para que tú puedas enviar la información de tu propiedad, y este te va a devolver un guión poderoso basado en toda la estructura que vas a aprender en este momento. ¿Ok? En algún punto del video te voy a decir cómo puedes acceder a ese GPT, así que te recomiendo que te quedes hasta el fin. Y como nota final a la introducción, debo comentarte que todo este sistema lo hemos desarrollado de manera interna para trabajarlo con nuestros clientes. Si bien tenemos referencias del storytelling y del marketing en general, en ningún otro sitio de internet vas a encontrar la información que vas a ver en esta clase, porque esto lo hemos desarrollado para trabajarlo directamente con clientes. El punto de partida para empezar a crear guiones inmobiliarios es lograr identificar cuál es el tipo de propiedad que estás promocionando y a quién va dirigido el mensaje. Acá es donde nosotros aprendemos a reconocer las propiedades y el público. Esto es básico para poder empezar a escribir guiones que venden. Y si tú te dedicas a la edición principalmente, tienes que entender que tu trabajo va mucho más allá de crear un video lleno de efectos, lleno de transiciones, con buena música. Tu trabajo debe ser también lograr comunicar correctamente, llegar al corazón de las personas que quieren comprar, que quieren adquirir, que quieren invertir. Y para eso debes reconocer o debes entender cuáles son los pilares de la comunicación dentro de bienes raíces. Principalmente son los dos: la propiedad y el comprador. El qué
y el quién. Dentro de la propiedad nosotros debemos saber, debemos conocer qué es lo que estamos mostrando, debemos conocer cuáles son las características y su valor único. Si eres corredor de bienes raíces, tú ya conoces la propiedad, tú ya la visitas, tú ya sabes sobre temas técnicos que quizá las personas que estamos dentro de la edición no las conocemos a fondo. Pero si eres un editor, también tienes que conocer la propiedad. También tienes que conocer qué la hace única, tienes que empaparte de toda la información y solo así vas a poder comunicar correctamente. El segundo pilar es el comprador. Debes saber a quién le hablas. Debes entender el perfil, debes entender las necesidades, los deseos. Más adelante vamos a ver a fondo todo esto, pero debes saber a quién va dirigido el mensaje. Y una vez que tú dominas el conocimiento, una vez que tú sabes cuál es la propiedad y cuál es el comprador, ya tienes el juego ganado. Lo más simple es conectar estos dos pilares con un buen guión. Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo en esta clase. Partimos conociendo el producto, es decir, conociendo las propiedades. El primer grupo son las propiedades habitacionales. Tenemos casas, departamentos, oficinas, ya te voy a explicar por qué. Tenemos, por ejemplo, una cabaña, tenemos una suite, tenemos un mini departamento, cualquier tipo de propiedad donde las personas vayan a vivir quedan dentro de este grupo. Y agregué también las oficinas porque a pesar de ser temas comerciales, las personas pasan la mayor parte del día en oficina, ya sea trabajando, haciendo negocios, liderando un equipo, lo que sea. Por eso lo coloqué dentro del tema habitacional. El enfoque principal de este grupo es el uso, la comodidad y el estilo de vida que ofrece. En el segundo grupo tenemos los terrenos, es decir, los lotes individuales, no las lotizaciones porque eso va en otro grupo. Los terrenos son un lienzo en blanco y la comunicación se debe centrar en el potencial. Así como en el grupo habitacional, la comunicación se va por el tema del uso, la comodidad y el estilo de vida. En los terrenos la comunicación se centra en el potencial, en la ubicación y en el futuro. Y finalmente tenemos los proyectos de lotización, es decir, los grandes terrenos que están divididos en terrenos más pequeñitos. Creo que no era necesaria la explicación, pero para que quede claro. Acá se comunica como una oportunidad de inversión principalmente y un desarrollo a escala. Es decir, si un inversor, que ya vamos a ver los perfiles de compradores, ve una oportunidad buena, una oportunidad atractiva dentro de una lotización, eso es lo que nosotros tenemos que comunicar. Tenemos que decirle exactamente lo que quiere escuchar al inversor. Y si no se trata de personas que invierten, sino de una familia que, por ejemplo, quiere adquirir un terreno dentro de un conjunto cerrado, tenemos que comunicar el desarrollo a escala. Tenemos que comunicar todo lo que va a venir más adelante. Esto es un tema súper interesante, ya lo vamos a ir desglosando poco a poco. En la segunda parte tenemos los principales tipos de compradores, nuestra audiencia. Así como en las propiedades hay muchísimas diferentes, en los perfiles de los compradores también cada vez van saliendo perfiles nuevos. Sin embargo, acá te he listado los principales, los de toda la vida, y los que te van a servir a ti como punto de partida para lograr identificar a quién le vas a dirigir el mensaje. El primero es el inversionista, es la persona que busca rentabilidad ya sea para el alquiler o la reventa, es decir, un inversionista compra para alquilar la propiedad o la compra para revenderla. Y principalmente se enfoca en números, en cálculos, en retorno de inversión y en proyecciones. Tú cuando hablas con un inversionista, cuando le propones un negocio o una propiedad a un inversionista, lo que más le preocupa son los números, el dinero, la inversión y cómo puede multiplicarse la inversión. El segundo perfil de comprador es el de la familia en crecimiento. A diferencia del inversionista que se enfoca en la inversión, en los números, en el retorno y en cuánto va a ganar, la familia en crecimiento tiene otras prioridades. Acá lo que buscan es comodidad, seguridad y espacio principalmente. Hablemos de una casa con muchas habitaciones, una casa con grandes extensiones de patio, por ejemplo, con un huerto, con piscina. Ese tipo de características de la propiedad es lo que busca esta familia. Priorizan zonas como escuelas, parques y cercanía a servicios. Hablemos de centros comerciales, de líneas de transporte, de líneas de metro, todo lo que puede facilitar la convivencia dentro de la familia es lo que ellos necesitan en una propiedad. El siguiente perfil es el de la pareja joven.
que principalmente busca su primer hogar. A diferencia de la familia en crecimiento que ya está establecida en un sitio y busca migrar a un espacio más grande, la pareja joven principalmente busca su primer hogar. Hablemos de que incluso los gobiernos tienen incentivos para la primera vivienda pensadas en las parejas que están buscando adquirir su primera vivienda. ¿Okay? La pareja joven quizá no tenga hijos, quizá solamente tenga un hijo, quizá solo tengan mascotas, y sus prioridades son un poco diferentes a los dos perfiles anteriores. Acá valoran el diseño, la modernidad, el financiamiento, porque hablemos de que es una pareja que está empezando con el tema de invertir, el tema de los trabajos, y quizá no tienen los recursos suficientes como para comprar una casa de golpe. Por eso también hablamos del financiamiento, hablamos de los créditos que otorgan también los gobiernos pensando en este tipo de perfiles, y también priorizan la ubicación. El siguiente perfil es el del profesional independiente. Este es mucho más sencillo, es mucho más práctico. Busca algo funcional y en una buena ubicación para trabajar o para vivir. Hablemos de una persona independiente, de una persona que se dedique tal vez a la ingeniería, que sea un abogado, un médico. Busca comprar una propiedad que le quede cerca, que sea cómoda y pare de contar. Por otra parte tenemos los constructores o desarrolladores que, a diferencia del inversionista, son dos perfiles distintos, a diferencia del inversionista, compran con potencial para nuevos proyectos. ¿Okay? Acá los constructores se enfocan en grandes terrenos en donde pueden, por ejemplo, construir una urbanización, o quizá terrenos bien ubicados, o quizá casas o edificios que estén ya deteriorados y lo buscan para demoler y para construir. Ellos piensan en zonificación, es decir, en estructurar algo interesante con muchas viviendas, y en proyección futura. Tenemos un nuevo perfil que es el del comprador ecológico, que está principalmente interesado en la naturaleza, en la sustentabilidad. Este perfil del comprador ecológico estaba dentro de un perfil de personas de retiro, que son ya las personas de 60 años, que buscan, por ejemplo, comprar una cabaña en una zona llena de árboles, en una zona del bosque, cerca al río, cerca a la playa, para ya hacer su retiro, ¿no? Las personas que ya no trabajan. Sin embargo, el comprador ecológico también puede ser una persona joven, una persona de 40 años, 30 años, que no le gusta tanto el tema de vivir en la ciudad, quiere vivir cerca de la naturaleza. Tenemos también al empresario o a la pequeña y mediana empresa que buscan principalmente espacios para poder operar sus negocios. Hablemos de oficinas, bodegas, locales comerciales o incluso terrenos para poder construir un centro de operaciones, por ejemplo, de su negocio. Este tipo de perfiles se enfoca más en la funcionalidad. Quieren algo para hacer funcionar su negocio. También tenemos el comprador por necesidad urgente. Este es un caso específico, un caso especial, porque el comprador tiene los recursos para mudarse, es práctico, no necesita ver tantas opciones, necesita exactamente lo que él busca y se muda. Busca soluciones prácticas, listas para habitar o de cierre rápido. El comprador por necesidad urgente puede ser alguien que ya está viviendo en un sitio y se necesita mudar, quizá por trabajo, quizá le salió un trabajo en otra ciudad o en otro país. Y este perfil de compradores es el menos complicado posible porque saben lo que quieren y tienen los recursos para avanzar. Y una vez que conoces los distintos perfiles de compradores, es importante que sepas identificar en qué parte, en qué etapa de la intención de compra se encuentra. Eso es lo que vamos a ver en la parte 3, en la parte del viaje del comprador. Cuando una persona adquiere una propiedad, cuando ya firma el contrato, tuvo que haber pasado por una etapa desde que se despertó la curiosidad o la necesidad por adquirir una propiedad hasta que ya concreta la compra. La etapa número 1 es la etapa del curioso. Es cuando a esa persona se le despierta la necesidad o la curiosidad por adquirir una propiedad. En esta etapa, los compradores, o bueno, los clientes o las personas, quizá no cuentan con los recursos suficientes como para ir a comprar directamente, como para ir a hacer una búsqueda activa. Tienen la necesidad, pero están todavía en las nubes, no tienen nada sentado. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una pareja joven
¿no?, con una mascota que está rentando por ahí en algún lugar un poco complicado. Y empiezan a tener esa necesidad por cambiarse de casa, por adquirir, empiezan a soñar con su casa ideal, empiezan a soñar con esa casa de 2 plantas, con un patio amplio, con árboles. Esa pareja está en esta etapa, en la etapa de la exploración, en la etapa del soñador. Entonces, cuando tú hablas con estas personas o cuando tú te comunicas con estas personas, tienes que tener claro que esas personas quizá no tengan los recursos en este momento, pero en algún momento van a ser tus clientes. ¿Okay? Y el contenido que tú publiques para estas personas debe atraerles, debe mostrarte a ti como la mejor opción, debe educarles a través de los canales de comunicación para que cuando pasen a la siguiente etapa ya tengan una referencia contigo, tú ya seas una persona de confianza, tu empresa sea una empresa de confianza y puedan ir avanzando en las distintas etapas directamente contigo, porque he visto muchos casos en los que a alguien se le despierta la necesidad o la curiosidad por adquirir una propiedad, pero como no tienen los recursos suficientes, las empresas o los corredores simplemente los despachan, los mandan por ahí y cuando ya tienen los recursos, quizá un crédito, quizá un préstamo, créeme que no van a ir a preguntar a la inmobiliaria donde los trataron mal simplemente por no tener los recursos en ese momento. Pero tampoco es la regla eso de ahí, porque los curiosos son el dolor de cabeza de cualquier campaña de bienes raíces, porque tú lanzas una campaña y te llenas de un montón de personas que no cuentan con los recursos y que nunca te van a comprar, pero solamente te llenan, te convierten, te dejan un mensaje y nunca más responden. Es muy complicado tratar con clientes en esta etapa, pero no los debes descuidar porque, como te digo, si alguien necesita cambiarse de casa, comprar una casa, debe pasar primero por esta etapa. Y si encuentras al cliente que pasa por esta etapa y al final termina comprándote, ya habrás ganado la lotería con ese cliente. En la etapa número 2 tenemos al cliente que ya está comparando opciones. Ya dejó de ser curioso, vamos nuevamente al ejemplo de la pareja joven. La pareja joven surgió la necesidad de cambiarse a un lugar más amplio, a un lugar propio. Ya pasó por la etapa de la exploración, de por ahí ver en los portales inmobiliarios alguna casa bonita, de inspirarse, de motivarse, y ya tienen los recursos para comprar o para adquirir un crédito. Ya comparan opciones, ya empiezan a investigar activamente, ya no es simplemente un sueño, ya es algo que se está materializando, y en esta etapa es cuando tú debes posicionarte como la mejor opción para ellos sí o sí. O sea, cuando ya están comparando distintas opciones, el mensaje que hablas a través de tu contenido debe llegar a ellos como la mejor opción. En la etapa número 3, continuando con el ejemplo de la pareja joven, ya no es simplemente un sueño, ya pasó algo que se estaba materializando y ahora ya es una realidad. Acá ya están analizando cuál es la mejor opción, ya están viendo cuál es la casa que les conviene, ya están visitando, ya tienen a corredores llamándoles a cada rato preguntando si se decidieron por su propiedad. Esto es lo que nosotros llamamos como la precompra seria, una persona que ya tiene los recursos para invertir, pero todavía falta algo por ahí. Está en esta etapa en la que no sabe si irse por acá o por acá. Y algo antes de que se me olvide, tu comunicación, tu mensaje en esta etapa para los clientes debe ser información específica y transmitir confianza. No debes caer en el error de desesperarte por cerrar la venta, porque ahí es cuando ahuyentas a los clientes. En la primera etapa tú lo educaste, en la segunda etapa tú te mostraste como la mejor opción y en esta etapa es cuando tú le das la confianza de que decida quedarse por ti. Porque si empiezas a desesperarte para cerrar la venta, créeme que lo vas a ahuyentar. Y en la etapa 4 es cuando ya el cliente está listo para comprar, listo para firmar. Acá el cliente solamente necesita algo más, necesita el empujoncito final. Tú ya lo educaste, tú ya te mostraste como la mejor opción, tú ya le diste la confianza. ¿Qué falta para cerrar esa venta? ¿Cómo te comunicas con ese cliente para que ya decida comprar contigo? Acá tienes que hacerle un seguimiento adecuado, tienes que facilitarle el contacto, tienes que facilitarte todas las cosas posibles para que el cliente pueda firmar contigo. Cuando ya el cliente llegó a esta etapa, es imposible que se cierre la venta a no ser que seas un pésimo comunicador para que ya dejes ir a un cliente que está en esta etapa.
Aquí quisiera hacer un ejercicio contigo, quisiera que pauses el video y me dejes un comentario en la parte de abajo de un ejemplo ficticio, un ejemplo que tú hayas visto o vivido de cómo un cliente pasó de la etapa 1 a la etapa 4. Espero que hayas realizado el ejercicio y si no lo comentaste, por lo menos que lo hayas hecho de manera local, porque es súper importante que puedas identificar el qué y el quién y sobre todo en qué etapa de la decisión de compra se encuentra tu cliente. Llegados a este punto, ya vamos a empezar a conectar las propiedades con las personas. Una vez que conocemos las necesidades de las personas, vamos a estructurar nuestro guión con el modelo que te voy a enseñar a continuación. Bienvenidos a la segunda parte de esta masterclass donde estamos aprendiendo a crear guiones estratégicos para bienes raíces. En esta segunda parte nos vamos a meter de lleno a la escritura, a entender cómo nuestro modelo puede estructurar un guión poderoso. Vamos a aprender a contar la historia correcta de un activo inmobiliario a través del guión estratégico. El objetivo para esta segunda parte es que entiendas cómo estructurar un guión que conecte emocionalmente con el cliente sin importar el perfil del cliente y sin importar qué tipo de propiedades. También vas a entender cómo estructurar un guión que comunique el valor tangible de una propiedad, el valor real de una propiedad. Y por supuesto vas a entender cómo estructurar un guión que genere atención principalmente en las personas a las que nosotros le apuntamos con nuestro mensaje. Y más importante, que convierta. Una conversión puede ser que te dejen un correo, que te agenden una llamada, que te agenden una cita, una visita, cualquier tipo de actividad o cualquier tipo de acción guiada por nosotros hacia el usuario es una conversión después de que ve nuestro contenido o después de que habla con nosotros. En este módulo vamos a revisar el fundamento del guión inmobiliario estratégico. Vamos a explorar por qué un guión va más allá de una descripción. Una descripción detallada de una propiedad no es un guión, es simplemente una lista de características. Y vamos a ver cómo convertir toda esa lista de características en una herramienta poderosa a través de un mensaje bien estructurado. De la descripción a la persuasión. Como te comentaba en la diapositiva anterior, describir una propiedad no es escribir un guión, es simplemente listar las características técnicas. Nosotros tenemos que persuadir, tenemos que vender la idea de que nuestra propiedad es la solución a las necesidades del cliente. Tú ya conoces al cliente, ya conoces la propiedad, ya conoces en qué punto de la intención de compra se encuentra. Entonces, con el mensaje tienes que persuadir, tienes que vender el sueño, el beneficio, la solución que ofrece esta propiedad. Te hago una pregunta, ¿qué prefieres? ¿Contenido bonito o contenido que vende? El contenido bonito es únicamente algo visualmente atractivo. Si no tiene un mensaje estructurado que impulse la acción, es decir, que genere una conversión, es simplemente un adorno en tu feed, un adorno en tu página web, un adorno en tus redes sociales. Tienes que combinar un contenido bonito, es decir, un contenido visualmente atractivo, con un guión estratégico. Cuando tú juntas estos dos activos, generas una conversión, generas que las personas se sientan atraídas por lo que ven y por lo que escuchan o por lo que leen. Y una vez que sumas esos dos, generas la conversión. La belleza abre puertas, el guión cierra la venta. Podemos interpretar que la belleza son nuestros videos con una edición espectacular y que te abre la puerta, se te viraliza, te lo ve hasta gente de la India, pero el guión conecta con la persona adecuada y cierra la venta, es decir, genera una conversión. Llegados a este punto, ya sabes que tu guión es la herramienta estratégica universal. De esta palabrita no te olvides, es una herramienta y como tal, la herramienta nos debe servir para un fin. ¿El fin cuál es? Convertir. El guión es el hilo conductor de tu mensaje para cualquier tipo de activo. Recordemos que al inicio vimos que la comunicación en bienes raíces tiene dos pilares. El qué, que es la propiedad, y el quién, que es la persona a la que le estamos vendiendo. El guión es el hilo conductor, lo que junta esos dos pilares. El guión también construye confianza y autoridad, ya sea de cualquier tipo de activo, una casa, un terreno, un proyecto, un edificio, un departamento, una suite. El guión construye confianza y autoridad, porque nadie, ningún cliente se va a ir a un sitio que no le genera confianza. El guión también dirige la atención hacia lo que realmente importa para el cliente ideal. Recuerda que tu cliente puede ser
una pareja joven, una familia en crecimiento, un inversor. Ese es tu cliente ideal. Y a través del guión, a través del mensaje, tú vas a dirigir la atención exactamente a lo que ese perfil del cliente necesita. ¿Ok? Y también el guión es la base para videos, para descripciones, para tours virtuales, para material de venta, para páginas de venta, incluso para prepararte un script para hablar con un cliente en tu oficina, para llamarlo. Todo eso lo puedes hacer a través de un guión bien estructurado. Entonces, ¿cómo se supone que tengo que escribir un guión poderoso cuando ya conozco todo lo que hemos venido aprendiendo hasta el momento? Vamos a utilizar el modelo que nosotros desarrollamos en la agencia, que es el modelo CABE, para escribir un guión poderoso que nos sirva para cualquier propiedad. ¿Sí? El modelo CABE se basa en cuatro pilares esenciales: la contextualización, los atributos, la visión y la estrategia. Únicamente son cuatro puntos a considerar. Y esto de acá, créeme que no lo utiliza nadie. Nadie tiene una estructura así tan sólida como el modelo CABE. Esto lo utilizamos con todos nuestros clientes y los resultados son increíbles. Ahora tú me dirás, no, pero es que yo también escribo, también mi jefe me ha dicho que le ponga la ubicación, que se encuentra cerca de centros comerciales, que enliste las características, que diga que puede recuperar la inversión y que el precio es lo mejor. O sea, sí, esto de acá no lo inventamos nosotros. Nosotros no inventamos la ubicación. Todas las propiedades tienen ubicación, entorno, un tipo de vida, un tipo de negocio, distintos niveles de seguridad. Todo esto es la contextualización. Los atributos son las características físicas y diferenciales del activo, de la propiedad. Nosotros tampoco es que hemos inventado una característica nueva para una casa. En la parte de la visión tiene el potencial, la proyección, el estilo de vida, el éxito futuro, lo que nosotros vemos hacia adelante. Todas las propiedades tienen visión. Y finalmente la estrategia. Tú puedes dirigirte a un público diciéndole que estás con un precio de preventa, que el precio está por debajo del mercado, que si reserva la casa le das una refrigeradora. Cualquier tipo de estrategia de venta o comercialización ya existe, no la hemos inventado nosotros. Lo que sí hemos desarrollado es cómo utilizar esto que ya existe para conectarlo con todo lo que hemos visto en los, creo que van como 20 minutos de... La contextualización nos indica dónde y cómo se vive o cómo se desarrolla la zona de la propiedad que estamos promocionando. Tú me dirás, claro, pero es que yo he visto que en los portales inmobiliarios siempre me ponen la dirección de una propiedad. Yo no sé qué tiene de nuevo esto. En realidad no es tan sencillo. Por eso ya llevamos casi media hora de clase, porque tú cuando conoces al público, cuando conoces al perfil de tu cliente, ya sabes cómo compartirle la información de dónde está la ubicación. Si por ejemplo se trata de un inversor, tú ya le vas a decir no solamente la dirección, sino que por ahí tienes una infraestructura en desarrollo, que por ahí tienes accesos viales, por ejemplo, de interés para ese tipo de desarrollador, o que por ahí tienes una zona hotelera, una zona comercial, una zona industrial. Tú le das contexto al cliente ideal de la ubicación de la propiedad. Por eso acá es contextualización, no solamente ubicación. Tú le dices exactamente dónde está la propiedad, pero le complementas esa información con lo que el cliente necesita escuchar. El perfil del cliente necesita saber qué hay ahí para él, no solamente dónde está la propiedad. El entorno nos indica cómo se vive alrededor, cómo está la seguridad, cómo está el ambiente, cómo está la comunidad, cómo está la convivencia con los vecinos, sobre todo cuando se trata de temas residenciales. Recordemos que hay diferentes tipos de propiedades. Cuando tienes un cliente que busca algo residencial, aparte de mostrarle la ubicación, es decir, la dirección exacta de dónde se encuentra la propiedad, aparte de decirle todas las facilidades, todos los puntos de interés que van a solucionarle la vida a ese perfil en específico de cliente, tienes que indicarle cómo está el tema de seguridad, algo que es súper importante, cómo está la seguridad, cómo está el ambiente, cómo está la comunidad, cómo están los vecinos, cómo está la convivencia. Todo eso entra en la contextualización, el entorno. Y cuando hablamos de temas comerciales, cuando hablamos de temas de inversión, es importante para nuestro cliente saber cómo está la actividad comercial. Acá ya no le va a interesar si, por ejemplo,
los vecinos hacen ruido un fin de semana. No, para ese perfil de cliente, para los clientes con fines comerciales, le interesa la actividad comercial, le interesa el flujo, le interesa el tráfico vehicular, el tráfico peatonal. Todo eso engloba la contextualización. Y asimismo, cuando ya conocemos al perfil del cliente al que nos vamos a dirigir, podemos comunicar el tipo de vida o el tipo de negocio que se desarrolla dentro de ese sector. Por ejemplo, qué estilo de vida permite si me voy a vivir allá. ¿Qué estilo de vida me va a permitir si compro un lote en esa urbanización nueva que está a las afueras de la ciudad? Todo eso lo tienes que comunicar dentro de la contextualización. Y si hablamos ya de temas comerciales, también puedes mencionar todo el potencial del negocio que ofrece invertir en una propiedad que está ubicada en tal lado. Como ves, el tema de la contextualización es muy amplio, va mucho más allá que solamente decir la dirección y qué hay cerca. Tienes que saber a quién le vas a hablar y según eso decirle qué hay cerca, cómo se vive, cómo se desarrolla, cómo se complementa todo dentro de ese entorno. Esa es la contextualización. Por otra parte, los atributos. Aquí vamos a mostrar los detalles que generan valor. En las características físicas, es lo que conocemos de toda la vida, los metros cuadrados, la distribución, el área, la topografía, los servicios básicos, absolutamente todo. Si estamos hablando de una pareja joven, de una familia en crecimiento, les va a interesar el tema de la distribución por sobre todas las cosas. En la parte de los atributos no hay por dónde perderse porque siempre se comunica lo mismo, pero tienes que ir priorizando qué comunicas, en qué orden, dependiendo del tipo de perfil al que le estás hablando. Dentro de los atributos también tenemos el diseño o el potencial constructivo. Esto ya está más relacionado con el tema de las inversiones. Por ejemplo, las regulaciones de construcción que existen en un terreno. Para una familia que compra un terreno o para un inversor, le interesa conocer esa información. También le interesa conocer toda la infraestructura del proyecto, no solamente de la casa que está adquiriendo. Si, por ejemplo estamos hablando de una lotización, tienes que comunicar toda la infraestructura que hay en el proyecto, porque ese proyecto, porque ese desarrollo se diferencia de todos los demás. Esto lo tienes que comunicar acá en la parte de los atributos. Y una vez más, tienes que dirigir ese mensaje dependiendo del perfil del cliente al que estás apuntando. Y finalmente tenemos los diferenciales, que son las características únicas, lo extra, lo que no encuentra en ningún otro lado. Por ejemplo, pueden ser todos los amenities de la lotización, si es una propiedad con unas vistas espectaculares, si tiene permisos especiales, por ejemplo, para construcción, todo eso como característica diferencial ingresa en la parte de los atributos. Continuando, tenemos la visión, el futuro con este activo, con esta propiedad. ¿Recuerdas que teníamos un perfil del comprador ecológico? Si por cosas de la vida te dan a ti un desarrollo inmobiliario que está a las afueras de la ciudad, cerca del bosque, y esta propiedad o este sector tiene un potencial de crecimiento, es decir, de aquí a unos 3 años se va a llenar de urbanizaciones todo ese sector. Al perfil del comprador ecológico no le va a interesar que de aquí a unos pocos años el bosque que tiene alrededor se convierta en más urbanizaciones. Nuevamente vamos empatando necesidades del cliente con las características de las propiedades. Entonces, con ese ejemplo claro, tenemos que la visión nos muestra el potencial de crecimiento del área. ¿Qué va a haber más adelante? ¿Cómo nos proyectamos? ¿Cómo se proyecta el cliente en esa propiedad? Acá podemos mencionar todo lo relacionado con planes de desarrollo urbano, es decir, cómo se expande la ciudad y cómo se va a multiplicar la rentabilidad. Si, por ejemplo, estamos promocionando un terreno a las afueras de la ciudad, podemos decir que de aquí a unos 5 años eso se va a convertir en una zona comercial y que es una buena oportunidad de negocio. Esto pensado para los inversionistas o para los perfiles de negocio que quieren más adelante tener la posibilidad de vender ese activo. Y ahí es donde viene la valorización futura. Porque si alguien compra algo, una casa, un departamento, un terreno, con la opción o con la idea de venderlo más adelante, en la visión nosotros tenemos que comunicar que más adelante esto va a valer mucho más y que es una buena inversión a largo plazo. Una vez más, si nosotros tenemos un perfil de cliente al que le interesa recuperar la inversión, esto es un buen punto de partida para mencionarlo en la parte de visión.
Finalmente, dentro de la visión tenemos el estilo de vida y el estilo de éxito, el estatus, cómo será la vida del cliente en esa casa, en ese lote residencial o el éxito de su proyecto. Con la visión nosotros ayudamos al cliente a visualizar el futuro ideal o el proyecto exitoso en ese lugar. Si por ejemplo nosotros tenemos un terreno inmenso a las afueras de la ciudad, al inversionista nosotros tenemos que decirle que ese es un activo que cualquier desarrollo inmobiliario que se ejecute en ese terreno va a ser un éxito total. O sea, no se lo vamos a decir directamente, sino que lo tenemos que persuadir, tenemos que comunicar esa idea y que el cliente en su cabeza diga, esto es lo que va a pasar. Vamos a ver tres ejemplos de la aplicación del modelo CABE en propiedades reales. También vamos a ver la estructura de tres actos para darle coherencia y un cuerpo a nuestro guión. Eso lo vamos a ver con detalles más adelante. ¿Ok? Entonces, nuestro primer ejemplo es una casa en un sector concurrido en la Ciudad de México. Tenemos una casa de 200 metros cuadrados con 3 recámaras, 2 baños y medio, tiene un patio y 2 estacionamientos. Acá podemos ver el contexto, los atributos, la visión y la estrategia de comercialización. Cada uno de estos elementos nos brinda información relevante. Por ejemplo, dentro del contexto tenemos que está ubicada en la colonia Roma Norte, cerca de parques, restaurantes, galerías y estaciones de transporte, que pueden ser del metro o metrobús. La propiedad cuenta con arquitectura clásica con potencial de renovación, espacios amplios, buena iluminación natural y es ideal para familias que buscan una vida urbana o para inversionistas para Airbnb o renta a largo plazo, ya que esta propiedad tiene un alto potencial en cuanto a la plusvalía. El precio es competitivo para la zona con potencial de aumento de valor post renovación. Acá lo que nosotros interpretamos es que la casa necesita una renovación, necesita una regeneración. Por eso el precio está por debajo del mercado. Estamos hablando de un precio competitivo. Y esto es una oportunidad única. Muy bien, en este ejemplo ya podemos apreciar cómo ir conectando cada uno de los elementos de nuestro modelo en un mensaje coherente. Tenemos dos ejemplos más para irlo viendo con mayor detalle. Nuestro segundo ejemplo es un terreno comercial cerca del aeropuerto de Quito con alto potencial comercial y logístico. Entonces tenemos un terreno de 500 metros cuadrados de uso de suelo mixto, tanto comercial como para industrial ligero, ubicado en una zona de alto crecimiento logístico e industrial, a 10 minutos del Aeropuerto Internacional de Quito, con excelentes accesos viales. Tiene una topografía plana y cuenta con todos los servicios básicos a pie de lote. También tiene permisos de construcción actualizados. Esta propiedad es ideal para bodegas, centro de distribución, oficinas corporativas o un desarrollo comercial, por su gran potencial de rentabilidad y valoración. El precio por metro cuadrado es competitivo en comparación con parques industriales cercanos. Cuenta con opciones de financiamiento disponibles. Nuevamente acá podemos ver que podemos comunicar todos los elementos que conforman nuestro modelo, ya sea el contexto, los atributos, la visión o la estrategia, de manera coherente. Pero este tercer ejemplo lo vamos a dejar ahí para que lo pauses y lo puedas revisar. Y vamos directamente a lo que nos interesa, que es la flexibilidad del modelo CABE. El orden del método o del modelo puede variar según el punto más fuerte del activo, pero el punto más fuerte del activo lo elige o lo decide la persona que lo va a comprar. Muy bien, no siempre se empieza con la ubicación. Si lo más valioso es la visión futura para nuestro cliente ideal, la inversión o los atributos, se puede reorganizar el orden para potenciar el mensaje. El modelo es flexible y se adapta a lo que más le convenza a tu cliente ideal para ese activo específico. ¿Y cómo vamos a saber en qué orden colocar nuestro mensaje? Recuerda que al inicio de esta clase estuvimos viendo que nuestro público tiene diferentes perfiles y cada perfil tiene necesidades únicas. Y ahí es donde vamos a identificar qué es lo que más le importa a nuestro público. Por ejemplo, para una familia,
El contexto y la visión pueden ser clave porque pinta el futuro, habla de la comodidad y la seguridad. En cambio, para un inversionista lo más relevante acá son los números. Tenemos, por ejemplo, la estrategia, que puede ser un precio por debajo del mercado, un precio de oportunidad con alto potencial de revalorización. Tenemos el retorno de la inversión y los beneficios financieros. Y para que quede aún más claro, podemos ver en este ejemplo que para un inversionista el orden sería primero la estrategia, la visión, los atributos y la contextualización. Tenemos el precio competitivo para la zona con potencial aumento de valor post renovación. Estamos hablando de la casa en la colonia Roma Norte. Después, dentro del mensaje, vamos a comunicar que esto es ideal para inversionistas para Airbnb o renta a largo plazo. Directamente ya le estamos diciendo a nuestro cliente inversionista cuál es el potencial que tiene esa propiedad para poder tener un retorno de la inversión. Luego vamos con los atributos porque es importante conocer qué es lo que se está promocionando o qué es lo que se quiere comprar. Acá mencionamos la arquitectura clásica con el potencial de renovación, los espacios, la buena iluminación y finalizamos con la contextualización, que está ubicado en la colonia norte, cerca de parques, restaurantes, galerías y estaciones de transporte. En cambio, si nosotros le queremos vender la misma propiedad a una familia, ya cambiamos el orden de las cosas. Empezamos primero con la contextualización. Le vamos a comunicar que está ubicado en la colonia Roma Norte. Le vamos a decir todos los servicios que tiene cerca para facilitarle la vida en familia. Vamos a proyectar, vamos a proyectar cómo va a ser la vida de esa familia en el futuro. Acá estamos hablando de que esto es perfecto para las familias que buscan una vida urbana. Luego vamos a mencionar todos los atributos que tiene esta propiedad. No, esto es una propiedad con arquitectura clásica, con espacios amplios y buena iluminación natural. Y una vez que ya hemos enamorado a nuestro cliente, diciéndole dónde se encuentra, qué es lo que va a tener al futuro y qué es lo que tiene la propiedad en cuanto a atributos, finalizamos con el precio, con la estrategia de comercialización. Estamos hablando de un precio competitivo y una oportunidad única. Si te fijas, la misma propiedad se la puede comunicar de diferentes maneras dependiendo de a quién le estamos hablando. Y para poder crear un mensaje coherente, lo que vamos a utilizar son los conectores. ¿Recuerdas que al inicio, con estos ejemplos, estuvimos leyendo, pero yo te agregaba palabras adicionales que no están acá detalladas? Esos son los conectores. ¿Sí? Los elementos del modelo CABE son como ladrillos y los conectores son como el cemento que los une para construir una historia coherente y persuasiva. El mensaje es el mismo, los conectores lo único que te sirven es para conectar cada uno de los elementos y crear un mensaje coherente. ¿Y cómo saber qué conectores tenemos que utilizar para crear un mensaje coherente? Podemos utilizar preguntas o podemos utilizar frases de transición, es decir, frases que nos lleven de una idea a otra. Aquí te dejo algunos ejemplos de conectores que puedes utilizar para los guiones. Pueden ser frases de transición, lo típico. Puedes utilizar preguntas abiertas o conectores potentes. Por ejemplo, el imagínate es uno de los más utilizados antes de hablar de la visión. Me imagino que lo han visto en muchísimas partes. Imagina tu vida en tal lado. Imagina cómo son tus mañanas despertando aquí. Imagina a tus hijos jugar en el parque. Este conector de aquí es súper potente y es, como te digo, uno de los más utilizados. Acá te dejo algunos ejemplos, puedes sacarle captura para empezar a utilizarlos en tus guiones. Y de hecho, acá tenemos un guión narrado para los inversionistas en este orden. Primero empezamos con la estrategia, luego vamos con la visión, continuamos con los atributos y finalizamos con la contextualización. Quedaría así en los tres actos, el gancho, el desarrollo y el cierre, de la siguiente manera. Buscas una oportunidad única con un precio competitivo y un enorme potencial de aumento de valor. Entonces, esta propiedad es ideal para ti, especialmente si piensas en Airbnb o renta a largo plazo, gracias a su alta plusvalía de la zona.
Su arquitectura clásica de 200 metros cuadrados ofrece espacios amplios y una iluminación natural perfecta para una renovación que maximice su atractivo. Además, está ubicada en el corazón de la colonia Roma Norte, un imán para turistas y residentes por su cercanía a parques, restaurantes y galerías. ¿Te imaginas el retorno de inversión? No dejes pasar esta oportunidad de asegurar un activo con rentabilidad garantizada. Contáctanos hoy. Si te fijas, acá utilizamos 1, 2, 3 y 4 conectores para cada uno de los elementos de nuestro modelo. Aparte, utilizamos la estructura de 3 actos, el gancho, el desarrollo y el cierre, y en el cierre siempre tiene que haber un CTA. Tenemos también otro ejemplo para un guión narrado para una familia. Tenemos el orden CBAE, empezando por la contextualización. Nos quedaría de la siguiente manera. ¿Buscas un hogar para una familia en una de las zonas más vibrantes y seguras de la ciudad? Imagina vivir a pasos de parques, restaurantes y las mejores escuelas, creando recuerdos inolvidables. Y lo mejor es que esta casa de 200 metros cuadrados tiene 3 amplias recámaras y un patio perfecto para los niños. Su arquitectura clásica y gran iluminación natural te dan el lienzo ideal para crear el hogar de tus sueños. Además, representa una oportunidad única con un precio competitivo para la zona. ¿Estás listo para empezar tu nueva vida aquí? Esta es más que una casa, es el lugar donde tu familia crecerá. Agenda una visita hoy mismo. En este ejemplo también tenemos el acto, el gancho, el acto 2, el desarrollo y el acto 3, el cierre con el CTA. Esto es súper importante cuando nosotros comunicamos a través de un video. Tenemos los conectores, imagina, y lo mejor es que, además, y el conector de pregunta. ¿Estás listo para empezar una nueva vida aquí? Y si te fijas, la propiedad es la misma. Estamos hablando de una casa en la colonia Roma Norte, pero este guión está narrado para inversionistas con un enfoque distinto al que le damos a la familia. La familia busca otro tipo de cosas como lo vimos al... Llegados a este punto, tú ya eres capaz de crear un guión poderoso empatando las necesidades de tu cliente con las características de la propiedad. Ya puedes utilizar los conectores, ya conoces cuáles son las etapas del ciclo del comprador de un cliente, ya lo puedes hacer de manera manual en tu escritorio, en tu oficina, con cualquier propiedad que se te atraviese. Sin embargo, ahora vamos a ver cómo utilizar ChatGPT como asistente de guiones, pero no lo vamos a utilizar como lo utiliza todo el mundo, enviándole la información de las propiedades y que nos dé un guión regular, un guión genérico. Nosotros vamos a utilizar un GPT personalizado, es decir, nosotros hemos entrenado a este GPT con toda la metodología, con todo el modelo CABE. Tiene también cargado un montón de guiones que sí han funcionado con nuestros clientes. Es decir, esto de acá te ahorra un montón de trabajo y aparte tiene toda la información del modelo CABE. Todo lo que has aprendido en esta última hora está metido acá. Todo ese conocimiento, toda esa estructura, toda esa metodología está condensado aquí en este GPT. El link de acceso a este GPT personalizado igual te lo dejo en la descripción del video para que lo puedas utilizar. Este modelo no es de acceso público, únicamente ingresas si tienes el link directo y eso lo encuentras en la parte de abajo en la descripción de este video. Entonces vamos a empezar a interactuar. Vamos a preguntarle qué es el modelo CABE y como puedes ver nos indica que el modelo CABE es un marco de guión diseñado para crear mensajes de venta potentes y orientados a resultados. Su fuerza está en que no es lineal, ordena los bloques según lo más persuasivo de cada propiedad y del público al que le hablas. Nosotros cuando le mandamos la información de la propiedad, este lo interpreta qué información corresponde a la contextualización, a los atributos, a la visión o a la estrategia y también nos pregunta a qué público nos estamos dirigiendo. Aparte nos hace un par de preguntas adicionales en caso de que falte información y con eso nos devuelve un guión potente. Vamos a pedirle directamente, ayúdame con un guión para un video de TikTok. Entonces nosotros nos vamos acá a nuestras diapositivas y vamos a utilizar el ejemplo que no usamos, el de la lotización residencial en Honduras. Vamos a copiar esta información y le vamos a pegar directamente en la ventana del chat. Acá nos pide, por ejemplo, el tipo de propiedad, la ciudad, los atributos y toda la información que requiere para crear nuestro guión. Entonces vamos a pegarle esa información
Recuerda que tú ya conoces toda la información de la propiedad y le vas a pegar y él va a interpretar en qué parte va cada detalle de la propiedad. Ok, vamos a agregar acá algo que nos falta. Nosotros nos vamos a dirigir a familias en crecimiento para este guión específico. Algo importante que no le he mencionado a lo largo de esta clase es que cuando creas un guión le puedes hablar máximo a 2 perfiles al mismo tiempo. No puedes tratar de hablarle a todo mundo. Y estos perfiles tienen que estar relacionados. Las necesidades de los perfiles tienen que estar relacionados. Por ejemplo, la familia en crecimiento tiene algunos puntos de conexión con la primera pareja, porque ambos, por ejemplo, buscan una propiedad residencial, ambos pueden estar buscando un terreno para construir, pero no le podemos hablar, por ejemplo, a los desarrolladores y a las familias de primera vivienda en un mismo mensaje, porque son perfiles totalmente distintos y hay muy pocos puntos de conexión entre las necesidades. En este caso le vamos a hablar específicamente a las familias en crecimiento y primera vivienda. Al tratarse de una urbanización con lotes, también le podríamos hablar a los desarrolladores o a los inversionistas, pero tendríamos que crear un guión diferente, un guión nuevo con un mensaje potente que pueda hablarle a los 2 perfiles al mismo tiempo. Ok, el público objetivo ya lo tenemos listo. ¿En qué etapa está tu cliente ideal? Vamos a decirle que nuestro cliente ideal, en este caso, como es una urbanización, está en la etapa de consideración, porque está buscando en una urbanización o está buscando lote solo, está buscando en varias urbanizaciones. Ok, esto está en consideración. También el GPT te dice acá directo, si no estás seguro, dime y lo asumo yo. Pero en este caso sí lo vamos a dejar como que está en la etapa de consideración. La duración deseada del video vamos a dejarla por unos 60 segundos. Y una de las cosas más potentes que tiene trabajar con este GPT personalizado es que tú le puedes copiar el link de la ubicación en Google Maps y decirle que te analice la ubicación, que le diga al público exactamente qué hay cerca, cuáles son las distancias. Vamos a colocarle acá ubicación, 2 puntos, y vamos a pedirle que analice lo que hay cerca y las distancias. Acá le vamos a mandar, y en caso de que haya algo que falte para poder crear un guión bien estructurado, el chat nos va a pedir la información adicional. Pero si ya tiene toda la información relevante, la información necesaria, nos va a devolver directamente nuestro guión. Acá mientras piensa, puedes ver que está buscando los puntos cercanos. Por ahí también me salió que estaba buscando las escuelas y los parques cercanos. Acá puedes ver que está buscando en OpenStreetMap. Es decir, si nosotros le damos el link de Google Maps, esto le da como esteroides a ChatGPT para que pueda encontrar muchas cosas más relevantes cerca de la propiedad, sobre todo si tú no estás empapado de qué es lo que hay cerca. Por ejemplo, a mí me pasa muy seguido que tengo clientes en Argentina o en El Salvador que me dicen, tengo esta propiedad, ayúdame con un video. Entonces yo copio el link y lo mando acá al GPT y él me dice todo lo que hay cerca. Obviamente tiene que pasar por una etapa de validación, tengo que verificar exactamente qué es lo que hay cerca, si me da los puntos más relevantes y si realmente están ubicados en ese sitio, porque recordemos que suelen haber ciertos errores. Es súper importante que toda la información que vayas a mencionar, que vayas a hablar en los guiones, tiene que estar validada para que no vayas a meter la pata de repente y decir o mencionar un sitio que no exista, por ejemplo. Y aquí, como puedes ver, ya pensó durante 2 minutos y 36 segundos y nos entregó primero la justificación del orden CAE. Vamos a leerlo. Dice, abrimos con la estrategia porque tu mayor palanca en la etapa de consideración son los precios de lanzamiento, facilidades y urgencia de últimas etapas, ¿no? Entre comillas, lo que acelera la decisión. Seguimos con el contexto para aterrizar valor con pruebas, ubicación real y distancias a hitos claves de Tegucigalpa, algo crucial para familias que comparan opciones. Luego vamos a atributos
destacando urbanización privada, calles, servicios subterráneos y amenities que resuelven seguridad y vida en comunidad. Cerramos con visión, pintando el futuro de una primera vivienda con proyección y plusvalía. Cercanías comprobadas desde el punto aproximadamente 4.2 kilómetros a Parque Naciones Unidas, el Picacho, 5.4 kilómetros al centro, Parque Central, y bueno, tenemos algunas otras ubicaciones. Dice puede variar la ruta por tráfico. Entonces, acá ya nos dio la justificación del orden para nuestro público, que en este caso son las familias en crecimiento y primera vivienda. Sí, el guión del video con voz en off ya lo tenemos listos y sería algo así. ¿Buscas tu primer lote en Tegucigalpa con seguridad, amenities y pago fácil? Atención, últimas etapas en una lotización privada con precios de lanzamiento y financiamiento directo. Si estabas comparando, aquí está la oportunidad que querías. Vive en un proyecto urbano planificado con calles pavimentadas, servicios básicos subterráneos y seguridad 24/7. Disfruta de casa club, piscina, áreas deportivas y parques infantiles, en lotes desde 300 metros cuadrados para construir a tu ritmo. La ubicación te da vida real de ciudad a unos 4 kilómetros del Picacho, para escapadas familiares, a 5.4 kilómetros del centro, 7.9 kilómetros de Multiplaza, y bueno, acá se extiende un poquito con las ubicaciones, y continuamos. Eso significa menos tiempo en traslados y más tiempo en familia. Además, la demanda en la zona y la calidad del proyecto respaldan tu inversión desde hoy. Escríbeme ahora y agenda tu recorrido. Aprovecha precios de lanzamiento, facilidades de pago y reserva tu lote en estas últimas etapas antes de que suba la disponibilidad y el precio. Tu primera vivienda empieza aquí. Acá nos da una explicación breve de la estructura narrativa para que nosotros la podamos ir comprendiendo con mucha más facilidad. El hook activa interés inmediato con el ángulo comercial. En este caso nos menciona las últimas etapas más los precios de lanzamiento más financiamiento para filtrar a quien ya está evaluando opciones. Esto es lo que nosotros decíamos sobre las distintas etapas del proceso del comprador. En el desarrollo combina contexto verificable, que son las distancias, aunque acá se extendió un poquito más, y los atributos como la infraestructura y amenities, para reducir incertidumbre típica de la etapa de consideración. Y el call to action, la urgencia clara y acción única. Escríbeme y agenda, alineada a la oferta vigente y al objetivo de conversión de una primera vivienda. ¿Sí? Acá le podríamos nosotros pedir que lo vaya acomodando según nuestro criterio, según nuestras necesidades. Que de hecho se lo vamos a pedir, vamos a decirle que está mencionando muchas distancias y que eso extiende mucho el contenido del video. Ya, vamos a ser claros, menciona solamente tres sitios que estén a menos de 20 minutos porque hablar de los kilómetros pues, nos ocupa muchísimo tiempo. ¿Ok? Vamos a darle ahí y esperemos los resultados. Acá después de 1 minuto y 44 segundos de análisis, nos justifica de la siguiente manera. Bueno, acá ya nos manda el guión y es un poquito más resumido que este de acá, que nos daba 5 líneas solamente de mencionar las distancias. Tenemos: vive en un proyecto urbano planificado con calles pavimentadas, servicios subterráneos y seguridad 24/7. Disfruta de casa club, piscinas, áreas deportivas y parques infantiles en lotes desde 300 metros cuadrados para construir a tu ritmo. La ubicación te simplifica la vida. Estás a menos de 20 minutos de Multiplaza para tus compras, del hospital escuela para tranquilidad familiar y del parque Picacho para escapadas al aire libre. Así reduces traslados y ganas tiempo en familia, mientras tu inversión se respalda por la calidad del proyecto y la demanda de la zona. Me parece mucho mejor, como te digo, esto siempre hay que comprobarlo, no te fíes directamente de lo que dice acá, porque esto es un punto de partida. Que acá te da la estructura, acá te da el guión, te da la estrategia que hay detrás. Sin embargo, siempre es bueno verificar, sobre todo cuando se habla de números. Ahora vamos a hacer un segundo ejercicio. Vamos a decirle que nos cree un nuevo guión un poquito más corto para un video de unos 40 segundos, pero para los inversionistas.
Ya, acá le vamos a pedir que nos haga un video más corto de 40 segundos para inversionistas y desarrolladores o constructores. La etapa del viaje del comprador es incierta. Entonces le vamos a dar enter y vamos a ver cuál es el análisis que nos hace. Después de unos cuantos segunditos nos da ya la respuesta. El orden se modifica ligeramente. Nosotros tenemos acá E, A, C, B y en el anterior teníamos ECAB. Ya, entonces vamos a leer cuál es la justificación y en base a eso luego vamos a leer nuestro guión. Dice, abrimos con estrategia para captar perfiles de inversión con un mensaje de oportunidad clara, precios de lanzamiento, financiamiento directo y últimas etapas. Seguimos con atributos porque la infraestructura ya ejecutada y los amenities reducen riesgo y aceleran la salida del capital. Luego, contexto resaltando demanda de primera vivienda y entorno urbano consolidado como base de absorción. Cerramos con la visión mostrando rutas de salida, que tenemos acá series de vivienda, reventa de lotes y land banking, sin comprometerse a una sola etapa del funnel. Entonces, tenemos nuestro guión de la siguiente manera. Atención inversionistas y desarrolladores. Últimas etapas de una lotización privada en Tegucigalpa con precios de lanzamiento y financiamiento directo. Entrada al mercado con riesgo controlado. El proyecto cuenta con calles pavimentadas y servicios subterráneos, seguridad 24/7 y amenities. Casa club, piscina, canchas y parques, que elevan el ticket y aceleran la absorción. Lotes desde 300 metros cuadrados listos para series de vivienda o land banking. La demanda de primera vivienda en la zona y el entorno urbano consolidado favorecen preventas y rotación. Solicita master plan, disponibilidad por manzana y condiciones de compra por volumen. Agenda hoy tu recorrido técnico y asegura cupos de lanzamiento. Y acá en la explicación de la estructura narrativa nos menciona que como hook tiene la oportunidad comercial inmediata para filtrar perfiles de capital. Un desarrollo, prueba de viabilidad con infraestructura, amenities y demanda que respalda la absorción. Esto ya es un poquito más técnico, es decir, el lenguaje va directamente dirigido a los inversionistas y desarrolladores. Acá el call to action es el paso concreto orientado al due diligence, master plan, disponibilidad política por volumen y visita técnica. Esto ya es meramente lenguaje para los inversionistas. Y ya para finalizar, vamos a ver qué respuesta nos da si le decimos acá a nuestro asistente. Tengo una llamada con un cliente que es de primera vivienda. Acá le vamos a dar un poquito de contexto, que es de primera vivienda. ¿Cómo lo abordo y qué le debo decir? Estamos acá perdidos, ¿no? Después de unos cuantos segunditos, esto es en el mismo chat, es toda la ventana de contexto, nos dice, perfecto, aquí tienes una guía práctica y un guión listo para esa llamada con cliente de primera vivienda. Súper importante el contexto. Está diseñado para durar entre 8 a 12 minutos con foco en seguridad, facilidad de pago y vida familiar cerca de todo, ¿no? A menos de 20 minutos, como lo habíamos dicho anteriormente. Igual acá podemos reestructurar el contexto, pero eso ya lo hacemos directamente con los proyectos con los que vayamos a trabajar acá. Empezamos entonces con la estructura de llamada paso a paso. Antes de marcar, acá nos dice, nos vamos a tomar 2 minutitos para abrir la matriz de disponibilidad, es decir, nuestro plano, y ten de 2 a 3 lotes tipo esquinero, interior, frente al parque, puede ser frente a alguna de las otras amenities que tenga el desarrollo. Tenga a la mano el pitch de 15 segundos, el master plan y la oferta vigente. Precios de lanzamiento más financiamiento directo. La meta de la llamada va a ser agendar recorrido o la pre-reserva si calza perfecto. Entonces tenemos ya lista la apertura, ¿no? Listo para incluso para leer lo que es lo que estábamos abajo. Vamos a abrir la llamada y vamos a decirle, por ejemplo, hola Laura, te habla Cristian del proyecto tal. Tienes 3 minutos, te llamo porque estás buscando primera vivienda y hoy tenemos precios de lanzamiento con facilidades de pago en una urbanización privada. Esta apertura, si no te convence o si no te funciona, la puedes ir probando. Puedes irle diciendo acá incluso que te dé distintas opciones de apertura. Luego vamos con la etapa del sondeo.
y podemos ir haciendo distintas preguntas. Pero esto acá es súper importante que me encantó, que es 70% escuchar y 30% hablar, porque necesitamos saber exactamente qué es lo que necesita nuestro cliente. Acá le podemos hacer estas preguntas. Podríamos preguntarle, por ejemplo, para cuándo quisiera mudarse o separar su lote. Acá tenemos un rango de meses. ¿Cuántas personas vivirían? Si tienen niños, si le acomoda más hablar de cuota mensual o presupuesto total, entre otras preguntas clave. Luego acá tenemos el micro pitch personalizado, donde nos ubica ya cada uno de los elementos del modelo CABE. Entonces, si vamos a hablar con la estrategia, podemos empezar, por ejemplo, con hoy tenemos precios de lanzamiento, últimas etapas y financiamiento directo para que entres con tu prima, con una prima cómoda, es decir, con un pago anticipado. Así como nosotros hemos pedido para guiones de redes sociales, guiones cortos, llamadas, podemos acá nosotros colocar, por ejemplo, para correos, para mensajes, para reuniones en vivo y todo lo que necesites, todo lo que puedas llegar a necesitar, perdón, para hablar con un cliente en caso de que todavía te cueste un poquito analizar el perfil del cliente y también todo el potencial que tiene tu desarrollo, te puedes apalancar de acá, de este asistente. Y hasta aquí la clase de hoy, que en realidad pasaron un par de días para mí, pero para ti pasó más o menos una hora. Espero que todo lo que revisamos en esta clase, en esta masterclass, lo puedas utilizar, que te sirva de ayuda, sobre todo al momento de comunicar correctamente todo el potencial que tienen las propiedades que estás promocionando tú o que están promocionando tus clientes. Como siempre, eres libre de dejarme algún comentario, alguna nota sobre todo esto que revisamos o en qué podría mejorar para próximas entregas de clases así extensas. Y nada, si les gusta este formato de contenido, si les gusta este tipo de contenido largo, también avísenme y como siempre yo les quedo eternamente agradecidos. No se olviden de suscribirse, darle me gusta al video y nada, nos vemos en otra clase o en otro tutorial.